clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar el tema de la suma de monomios y polinomios. Para esto tenemos que tomar en cuenta lo que ya habíamos visto anteriormente, lo que era un monomio y lo que era un polinomio. En este caso habíamos visto que un monomio estaba conformado por algún coeficiente acompañado de algunos términos o incógnitas. Y los polinomios era la agrupación de varios de estos monomios. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver es si estos monomios se pueden agrupar, se pueden sumar o se pueden restar, se pueden hacer ese tipo de operaciones básicas. ¿Sí? Entonces acá nos indica algo, ¿no? La suma y resta de monomios y polinomios, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Dice la suma o adición. Es una operación que tiene por objetivo unir, ¿sí? Reunir dos o más expresiones algebraicas. Entonces, cuando hablamos de expresiones algebraicas, son aquellos que están conformados por un número y alguna incógnita o letra que esté en nuestro abecedario, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder sumar estos términos, pero siempre y cuando tengan la parte literal de una misma manera, ambos sumando. Por ejemplo, si yo tuviera un término que sea 3xy, y a esto le vamos a sumar más 8xy, ¿sí? Entonces podemos hacer un análisis que ambos términos tienen la misma parte literal, que es xy, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos dan que tienen la misma parte literal, podemos decir que estos términos se pueden sumar, se pueden agrupar. ¿Y cuánto nos daría? Nos va a dar un término que va a terminar también en xy, y lo que se van a sumar serían los coeficientes, o sea, de 3 más 8 nos dará 11x, ¿sí? Solo en ese caso se pueden agrupar estos dos términos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, tengo que sumar 2x más 3y más 1x, ¿sí? O también te pueden dar solamente 1. Entonces tenemos que hacer el análisis. Los únicos que se van a poder agrupar son aquellos que tienen la misma parte literal o tienen las mismas incógnitas. En este segundo ejemplo, los que tendrían sería 2x y esta x que está al final. Solo esos dos se van a poder sumar. Y si yo sumo 2x más 1x, eso me va a dar 3x. Y el más 3y pasaría tal y como está. Y esa sería la suma de estos polinomios. ¿Qué pasaría si yo tengo otro ejemplo? Un 4xyz y le vamos a sumar un 5yxz, ¿sí? Entonces, aparentemente tienen una parte literal diferente, ¿sí? Porque acá yo tengo xyz y acá yo tengo yxz. Sí, aparentemente son diferentes, pero recordemos que estos términos que tenemos en este monomio se están multiplicando. Si nosotros ordenamos estos términos, en una multiplicación no va a alterar la multiplicación o no va a alterar el producto. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar. Voy a poner 4xyz y el segundo monomio es el que voy a ordenar. O sea, voy a poner 4 y en vez de poner y, le voy a poner x, seguido de eso le pondré la y y después le pondré la z. O sea, se está manteniendo esta expresión, solo que estoy ordenando de una manera que se parezca a la primera expresión, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos decir que son términos que tienen la misma parte literal, entonces sí se pueden sumar, sí se pueden reunir. Y tendremos que 4 más 5 va a ser 9, y la parte literal será xyz. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sumemos términos algebraicos o sumemos monomios, polinomios, tenemos que recordar esto, que solo se van a poder operar, se van a poder sumar o restar, siempre y cuando tengan la misma parte literal, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos con un término que no tenga esa misma parte literal, se va a copiar tal y como está en el segundo ejemplo, ¿sí?
Después de eso estamos teniendo de carácter general, y eso es lo que yo te estaba explicando. De carácter general se va a tener eso, que vamos a poder multiplicar esos términos que tengan la misma parte literal. ¿Sí? Después de esto hay algo que nos está resaltando, que dice sumar una cantidad negativa equivale a restar una cantidad positiva de su valor absoluto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un valor absoluto, si queremos decir cuál es el valor absoluto que tenga menos n, ¿sí? Entonces, su valor absoluto que vaya a tener el menos n siempre va a ser un número positivo o una cantidad positiva. ¿Sí? Si nosotros queremos decir cuál es el valor absoluto de menos 3y, siempre va a ser 3y. Si nosotros queremos hallar cuál es el valor absoluto de menos 2x, entonces su valor absoluto va a ser igual a 2x. O sea, siempre va a ser ese término, pero positivo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero decir cuál es el término o el valor absoluto de más 5y? Entonces, el valor absoluto será ese término con un signo positivo. En este caso es positivo, entonces será el mismo valor, que será 5y. ¿Sí? Entonces, si yo no pongo ningún signo en esta parte, es porque tiene un signo positivo ahí. O sea, el término es un valor positivo. Y eso es lo que nos explica en la segunda parte. Está hablando de un valor absoluto. Debido a esto, tenemos una regla para sumar. ¿Sí? Si nosotros tenemos acá un ejemplo, te dice suma de monomios. Y tenemos sumar 5a, 5b y 8c. Los escribimos unos a continuación de otros con sus propios signos y como 5a también va a tener un signo positivo, ¿sí? Ya sobreentendemos de que si no nos dan un signo es porque es positivo. Lo mismo acá, si nos dan 6b es porque es más 6b y si tenemos 8c es porque es más 8c. Entonces lo que vamos a hacer es sumar esos términos. Y si nosotros sumamos nos va a quedar solo esta expresión. ¿Por qué no se van a poder agrupar? Porque no tienen la misma parte literal. Y eso ya te lo había explicado en este primer ejemplo, en esta primera parte. ¿Sí? Después de eso tenemos sumar, y acá te están dando otro ejemplo, donde te están diciendo 3 al cuadrado b más 4ab al cuadrado más a al cuadrado b más 7ab al cuadrado, y aparte te dan un 6b al cubo. Entonces, vamos a poner tal y como están los términos. Si acá nos dicen que es positivo, tendremos que poner que es positivo. O también lo podemos sobreentender. Si acá nos dicen que es 4ab al cuadrado, será más 4ab al cuadrado, será más a al cuadrado b, y acá será más ab al cuadrado, y será más 6b al cubo. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar cuáles de estos términos que tenemos acá van a tener la misma parte literal. Entonces vamos a ver, acá tenemos a al cuadrado b, acá tenemos ab al cuadrado. Estos dos términos son diferentes porque el exponente al cuadrado en esta parte está en a y en el segundo término está en b, entonces son diferentes. Pero tenemos acá que es un a al cuadrado b. Ese término es igual a este otro de acá. ¿Sí? Después de eso tenemos acá un 4ab al cuadrado, o sea, este término de acá, que es el segundo que nosotros tenemos, 4ab al cuadrado, y acá tenemos 7ab al cuadrado. Entonces, esos términos también son semejantes y se podrían sumar porque tienen la misma parte literal. Y acá tenemos un 6b al cubo. Este 6b al cubo no se podría comparar con algún otro porque no hay un término que tenga tendría esa parte literal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos acá estos dos términos que son iguales o que tienen la misma parte literal, entonces se pueden agrupar. Si yo sumo 3ab al cuadrado más 1ab al cuadrado b, se sumarán y te va a dar 4a al cuadrado b. Y si nosotros agrupamos lo que está marcado de color rojo, se sumarán los coeficientes y 7 más 4 nos va a dar 11ab al cuadrado. Y el último término, como no tienen con quién sumarse o con quién operarse, bajará tal y como está. Y la suma de todas esas
esos términos que teníamos nos va a dar esta expresión final. ¿Sí? Después te dice lo siguiente, ¿no? Vamos a sumar lo siguiente. Ya está, ahora sí. Después te da otro ejemplo, te dice sumar 3a y menos 2b. ¿Sí? Entonces, esa expresión la estamos teniendo en esta parte de acá, donde a 3a le vamos a sumar un número negativo. Y ese número negativo lo estamos poniendo dentro de unos paréntesis. Seguido de eso tenemos que reducir los paréntesis que nosotros tenemos acá, para lo cual se operarán los signos, ¿sí? Para desaparecer ese paréntesis. Y más por menos nos va a dar menos. Por eso es que el número que era menos 2b bajará tal y como está, ya que el signo positivo hace que no cambie toda la expresión que esté dentro del paréntesis. Entonces, si nos piden sumar esos dos términos, nos dará 3a menos 2b, respetando el signo que tenga menos 2b. ¿Sí? Después de eso, tenemos otro ejemplo que te está dando que sumemos toda esta expresión, o todos esos términos de ahí. Y todos esos términos están ubicados acá. Pero démonos cuenta que acá nosotros tenemos menos 8b, pero antes de ese 8b nosotros estamos poniendo un más, porque nos están pidiendo que sea una suma. Después tenemos menos 15a, pero adelante de eso tenemos una suma, para respetar la operación que nos están pidiendo allá. Después tenemos más 9b más menos 4c. Y acá también estamos respetando la operación que nos pide este problema. Seguido de eso vamos a tener que desaparecer los paréntesis que están en esta parte. Recordando que si nosotros tenemos un signo positivo adelante de un signo de agrupación, o sea, de un paréntesis, un corchete, una llave, el término que estaba adentro no cambiaba de signo. Entonces, si acá tenemos más, bajará como menos 8b. Si acá tenemos menos 15a, bajará como menos 15a. Este más 9b bajará tal y como está. Este menos 4c bajará tal y como está. Y el 8 que bajará a la parte de abajo. Debido a eso, lo que nosotros podemos operar son aquellos términos que tengan la misma parte literal. En este caso, nosotros tenemos un 7a y un menos 15a. Si nosotros operamos estos dos términos, nos va a dar menos 8a. Y está posicionado en la primera posición del resultado. Después de eso, lo que nosotros podemos operar es este menos 8b con este más 9b. Por tener signos diferentes, esos términos se van a restar. Al restarnos nos dará más b, y que ya está puesto en la parte de abajo. Este 4c no tiene con quién sumarse y bajará tal y como está con su signo, menos 4c. El 8 también no tiene con quién operarse y bajará con su signo que es positivo. Y este sería nuestro resultado para este ejemplo. Seguido de eso vamos a ver el tema de la resta. Y en el tema de la resta también se va a cumplir que solo se van a poder restar o sumar aquellos términos que tengan la misma parte literal. Algo que te había explicado al comienzo. Y entonces vamos a desarrollar esta parte. Y a nosotros nos piden que vamos a tener una resta. Estamos hablando de un minuendo y estamos hablando de un sustraendo, ¿sí? Porque esas son las partes de una resta. Entonces, si nosotros operamos y restamos esos dos términos, el resultado nos va a dar una diferencia o nos va a dar una resta. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos en un término general, tendríamos que poner lo siguiente. Vamos a restar a un minuendo, le vamos a restar un sustraendo y eso nos va a dar igual a una diferencia o a una resta. Esa es la forma general de una resta o sustracción. Entonces, ahí están las partes de una resta. ¿Sí? Después de eso te dice, es evidente que esta definición, la suma del sustraendo y la diferencia tienen que ser el minuendo. ¿Sí? ¿Por qué te dice esta parte que se va a cumplir? Porque si nosotros nos vamos a la parte principal, a esta ecuación que yo le he puesto, donde el minuendo le quitamos un sustraendo y nos da una diferencia, podemos despejar el minuendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este sustraendo que nosotros tenemos con signo negativo, lo podemos pasar al segundo miembro
con signo cambiado. Entonces tendremos que va a ser igual a la diferencia más el sustraendo. Y eso es lo que te dice acá. Te dice que en esta definición queda que la suma del sustraendo y la diferencia tiene que ser el minuendo. Y esto es lo que nosotros estábamos despejando. Entonces esto nos va a ayudar no solamente en esta parte de álgebra, también lo podemos usar en aritmética y hasta en lo que es razonamiento matemático. Y hay que tener en cuenta esta pequeña forma. Después de eso te dice en forma general. ¿Sí? Te dice, se escribe el minuendo con sus propios signos y a continuación el sustraendo con los signos cambiados y se reducen los términos semejantes. Entonces acá te está diciendo que el segundo término que nosotros tengamos tenemos que escribirlo con los signos cambiados, ¿sí? Que es esta parte de acá que la vamos a resaltar. Y esto se puede demostrar de tal manera que si nosotros tenemos un signo negativo adelante de un paréntesis o signo de agrupación, va a hacer que toda la expresión que esté dentro de ese paréntesis cambie de signo. Esto lo vemos por la regla de signos que ya lo habíamos visto anteriormente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Te dice lo siguiente: al menos 4 hay que restarle 7. Entonces tendríamos que poner menos 4, le vamos a restar un más 7, ya que el signo que tiene ese 7 va a ser positivo, no nos están diciendo menos 7. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es desaparecer el paréntesis que nosotros tenemos acá. Entonces tendremos un menos 4 que bajará tal y como está, y acá nosotros vamos a multiplicar los signos, menos por más, o podemos recordar que si tenemos un signo negativo va a hacer que este término cambie de signo. Si es más 7, cambiará a menos 7. Y seguido de eso, como ya no hay paréntesis, podemos agrupar este menos 4 y menos 7, nos va a dar menos 11. Y esta sería nuestra respuesta. Y lo que te decía, la definición anterior era que nosotros podemos bajar, en vez de más 7, de frente hubiéramos podido ponerle menos 7 sin ningún paréntesis. Acá lo que estamos haciendo es una parte demostrativa. De tal manera que sí o sí el término o el segundo término que nosotros tengamos va a bajar, pero con el signo cambiado. ¿Sí? Ahora, después de eso lo que está haciendo es una demostración. Si nosotros tenemos acá un menos 7, lo está pasando al segundo miembro con un más 7. Y más 7 con un menos 11 nos va a dar un resultado de menos 4. Entonces se está cumpliendo esta parte de la sustracción con un tema de comprobar la respuesta. Seguido de eso te da un ejemplo que te dice restar 4b de 2a. Entonces acá tenemos que utilizar un poco la compresión que nosotros podamos tener. Me está diciendo que vamos a restar 4b de un total que va a ser 2a. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos dicen vamos a quitar 5 soles de los 15 soles que tenemos, entonces vamos a restar 15 menos 5. Entonces tenemos que ver de esa manera. No es que vayamos a poner 4b menos 2a, ¿no? Tenemos que ver cuál va a ser el total de toda esta expresión. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si nos dicen vamos a restar 4b de 2a, ese 2a tendrá que ir adelante y le vamos a quitar menos 4b. Esta sería nuestra expresión resultante. Debido de eso, lo que podemos hacer es quizás hallar la diferencia, pero le vamos a adicionar un 4b. Si nosotros sumamos un 4b, tendríamos que acá una resta, se restaría y solamente nos quedaría 2a. Pero a lo que te va la explicación en esta parte es que veamos cuál va a ser el parte total o la parte más grande y que le vayamos a restar algún término. ¿Sí? Entonces, restar 4b de 2a, este 2a sería el total o el término mayor. Y a este 2a le vamos a quitar 4b. Seguido de eso tenemos otro ejemplo que te dice restar 4 al cuadrado b de menos 5 al cuadrado b. Entonces acá sucede lo mismo. Si nos dicen que vamos a quitar este término d, este sería el total. ¿Sí? Entonces este irá primero y seguido de esto, en vez de poner un más 4b, que si no nos ponen el signo, lo asumimos, lo sobreentendemos, pondremos acá menos 4 al cuadrado b.
Entonces hemos bajado ese término, pero lo hemos bajado ya con su signo cambiado. Si era más, bajará con menos. Debido a eso, nosotros podemos agrupar estos dos términos. Por tener el signo negativo, se van a sumar. Y 4 más 5 nos va a dar 9, pero nos dará menos 9 respetando el signo que tienen ambos. Y la misma parte literal, que sería al cuadrado. Y esta sería nuestra cuarta explicación para ver cómo se pueden resolver estos términos que son monomios y polinomios. Después de eso te hice un cuarto ejemplo. De 7 vamos a restar menos 4. Entonces acá nos dice, del total de 7 soles vamos a restar 4 soles, o podemos quitar 4 soles, ¿no? Entonces esto nos ayuda a identificar cuál de estos va a ser el total, cuál de estos dos términos va a ir primero. Entonces de 7, que es el total, de 7 le vamos a restar menos 4. Y ahí está nuestra expresión. Acá estamos respetando que este menos es de la resta que nos piden y este menos 4 es del signo que tiene el segundo término. Después de eso tenemos que desaparecer este signo de agrupación y lo que haremos es multiplicar estos signos. Menos por menos nos va a dar más. O recordando que si nosotros tenemos un signo negativo va a hacer que cambie todo lo que está dentro de este signo de agrupación. Entonces de menos 4 bajará a más 4. Y de eso nosotros vamos a tener un más 7 y un más 4 y eso nos va a dar más 11. ¿Sí? Podemos o no podemos tener que ponerle el signo al resultado, pero va a ser positivo el resultado que tengamos en este tema. Después de eso te está indicando lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Y el signo menos adelante del paréntesis está para indicar la resta, ¿sí? Este signo menos es para indicar la resta y respetar la operación que nos pide. Y el signo no tiene más objeto que decirnos de acuerdo a la regla general, ¿sí? O sea, viene a decir lo mismo que el signo negativo es lo que me estaban pidiendo, que era una resta. Y cuando nosotros tenemos un menos 4, lo que va a hacer es cambiarle de signo a más 4. Y ahí está la explicación que también te está dando tu libro. Después de eso te da otros dos ejemplos. Te dice, de 7x al cubo y a la cuarta, restar menos 8x al cubo y a la cuarta. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner los dos términos, identificando que el primer término va a ir primero. Y acá vamos a tener un signo negativo que va a ser de la resta que nos piden, y este signo que está al costado del 8 va a ser del término que nos están dando. Entonces, menos va a hacer que cambie este signo a positivo por tener ambos términos la misma parte literal, tener el mismo signo que es positivo. Estos términos se van a sumar y al sumar nos va a dar más 15x al cubo y a la cuarta. Y esa sería nuestra respuesta para este quinto ejemplo. Después de eso te está dando una resta, pero ahora te está dando una resta de fracciones o de términos algebraicos donde el coeficiente que tienen son fracciones. Entonces te dice, de menos 1/2 AB vamos a restar menos 3/4 AB. Entonces tendremos que poner nuestra expresión acá, acordándonos que este signo negativo que está entre ambos términos va a ser de la expresión que nos están pidiendo, de la operación que vamos a hacer con estos dos, que es restar. Y de esto nos damos cuenta que tienen la misma parte literal, y en esta resta los que se van a operar serían los coeficientes. Se restan los coeficientes y son fracciones, tendríamos que aplicar el método de la carita feliz para operar fracciones. O podemos homogenizarlos de tal manera que tu resultado sería 1/4 de algo. Recordamos que si tienen la misma parte literal, el resultado también va a tener la misma parte literal. Y por tener la misma parte literal o tener las mismas incógnitas, estos términos se pueden operar. Si no tuvieran la misma parte literal, estos términos no se podrían operar y bajarían tal y como están, ¿sí? Y bueno, de ahí te dice, en aritmética la resta siempre implica disminución. O sea, vamos a quitar, vamos a disminuir. Mientras que en la resta algebraica tiene un carácter más general, pues puede significar disminución o aumento. Sí, y lo hemos demostrado. Si tenemos un signo negativo en una resta, este cambiaría a un signo positivo. Entonces terminarían ambos términos sumando. Hay ciertas restas algebraicas, como la de los ejemplos 4 y 5, que las hemos visto anteriormente, en las que la diferencia es mayor que el mínimo. Entonces eso sí se puede
manejar de esta manera, ya que si tenemos un término negativo, con un signo negativo va a cambiar a un signo positivo y se podrían sumar ambas cantidades. ¿Sí? Y después te dice los ejemplos 4, 5 y 6, nos dicen que restar una cantidad negativa equivale a sumar a la misma cantidad positiva. Entonces esto hay que recordarlo, o también lo podemos emplear en los ejemplos o problemas que nos den a continuación. Eso es la parte de la teoría que está en tu guía, y ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios también de tu guía. Ya está, a continuación vamos a resolver los ejercicios de aplicación de tu guía. El primer ejemplo, el primer problema te dice, y el polinomio es de cuarto grado. ¿Sí? Entonces, si nos dice que es de cuarto grado, se está refiriendo que el exponente mayor que va a tener todo este polinomio va a ser el exponente 4. Si nos dijeran que tenemos un polinomio de un quinto grado, entonces está hablando de que el mayor exponente que nosotros tengamos va a ser 5. Y te está pidiendo hallar m y nos da todo este polinomio. ¿Bien? En este caso, como nos está hablando de un grado, lo que nos va a importar son los exponentes que tenga la parte literal, o sea, los exponentes que tengan x. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a tener que elegir cuál de estos va a ser el mayor para poder igualarlo a 4. Y para esto vamos a ampliar un poco más la pantalla, ya está. Y acá nosotros tenemos raíz de 7, raíz cuadrada de 7, x, y acá tenemos que el exponente que es 1 más m. Acá nosotros tenemos el segundo monomio que es raíz cuadrada de 6 y tenemos un x con un exponente que es 2 más m. Y el tercer término que nosotros tenemos es raíz cuadrada de 5, x y con un exponente de 3 más m. Entonces, si nosotros tenemos que igualar algo, sería este exponente, porque va a ser el mayor de los que tengamos anteriormente. Entonces, el exponente que tiene ese término es 3 más m. Y como te dice que va a ser igual a 4, todo ese exponente lo tenemos que igualar a 4. De tal manera que nosotros vamos a despejar el valor de m, porque eso es lo que nos pide. Entonces va a ser de la siguiente manera. El 3 que nosotros tenemos en el primer miembro tiene un signo positivo. Entonces pasaremos al segundo término con signo cambiado y nos quedaría 4 menos 3. ¿Bien? Esa resta nos va a dar lo siguiente. Sería m va a ser igual a 4 menos 3, tendríamos 1. Y el valor de m será igual a 1. Según tus alternativas, sería la alternativa C. Entonces hay que recordar acá, si nos hablan de que el polinomio es de cuarto grado o de sexto grado, se está refiriendo al mayor exponente que pueda tener nuestro polinomio. En este caso hemos identificado cuál de estos tres términos tiene el mayor exponente, y ese exponente que tenía lo hemos igualado a la indicación que nos da al comienzo. Entonces, así hemos podido hallar el valor de m, que va a ser igual a 1. ¿Sí? Seguido de esto vamos a resolver el problema 2, donde te dice lo siguiente, te dice sumar los siguientes monomios y te los está dando de forma separada. ¿Sí? Te dice que el monomio m, donde x y y son las variables, tiene el siguiente término, es a, x al cuadrado, y al cubo, z a la quinta. Y el monomio donde las variables también son x y y, te dice que es b, x al cuadrado, y al cubo, z a la quinta. Entonces te dice indicar su coeficiente. Nosotros lo que vamos a hacer acá es sumar m, vamos a sumar m más n. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores. Nosotros tenemos que m es todo esto de acá, y eso es lo que vamos a poner ahí. Y a eso nosotros le vamos a sumar n. ¿Sí? Nosotros le vamos a sumar n. Entonces bajaría de esta manera. Más el valor de n, que va a ser todo esto de acá, y que lo vamos a poner ahí.
Entonces tenemos que hacer el análisis que habíamos visto en la teoría. Para que dos términos se puedan sumar, se puedan agrupar, tienen que tener la misma parte literal. Y en este caso, la parte literal sería X, XW y Z. ¿Sí? XW y Z. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que acá nos dicen que los valores que nosotros tenemos o las variables son X y Y. Entonces, los demás términos que nosotros tengamos van a ser coeficientes o van a ser números, más no van a ser incógnitas. Entonces, acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Este es un exponente 4 y este también sería exponente 4. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. El término o el polinomio en M nos dice que los coeficientes son X y Y. Entonces, los coeficientes únicamente en esta parte serían esos dos de ahí. Y en el monomio N, también las incógnitas o las variables serían los que acabo de resaltar. ¿Sí? Todos los demás van a tener que ser algún número o coeficiente, así esté representado por letras. Entonces lo vamos a ordenar de una manera donde separemos los coeficientes de las incógnitas. Entonces acá nosotros tendremos A, lo vamos a poner así. Pero estos coeficientes nosotros los vamos a poner al costado, los vamos a poner al final. Los vamos a poner en esta parte de acá. Ya está. Entonces estamos separando o lo estoy poniendo un espacio para ver que esto va a ser un coeficiente y esta parte va a ser una parte literal. Entonces, lo mismo vamos a hacer en este segundo miembro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner más. Acá era el cubo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a acomodar y le vamos a poner B que nosotros teníamos en el segundo término. Y el Z a la cuarta también lo vamos a acomodar ahí. ¿Sí? O sea, lo vamos a poner al costado de B, de tal manera que indiquemos que estos dos términos no van a ser coeficientes, sino van a ser algunos términos que vamos a acomodarlos, tanto como coeficientes y partes literales. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar esos dos términos. Ahí vamos a tener nosotros una suma. Si nosotros tenemos una suma, tenemos que ver que los únicos que se van a operar van a ser los términos o los coeficientes. O sea, se va a sumar esta parte de acá y la vamos a poner así. Y se va a sumar este coeficiente que sería BZ a la cuarta. Que se va a sumar acá con este término que tenemos con A y Z. Ahí está. Y la parte literal, que es x al cuadrado y ya al cubo, bajaría, pero solamente englobando a esa suma. Entonces, para eso le vamos a añadir acá unos paréntesis. Le pondremos acá paréntesis. Acá también le vamos a poner un paréntesis. Y
la parte literal bajará fuera de ese paréntesis, quedándonos de esta manera. Y lo que nos está preguntando el problema 2 te dice indicar su coeficiente. Entonces, el coeficiente será todo aquello que no está sombreado, sería a z a la quinta más b z a la cuarta. Entonces, todo esto sería nuestro coeficiente, recordando que lo estamos teniendo porque acá nos indican las variables que nosotros vamos a tener en el polinomio. Según eso, tu alternativa sería la alternativa E. Esta sería el coeficiente para este problema. Seguido de esto tenemos el problema 3 que te dice indicar cuál de las siguientes sumas de monomios es correcto. ¿Sí? Entonces te da la primera que te dice 3x al cuadrado más 2x al cuadrado más bx al cuadrado es igual a 7x al cuadrado. O sea, no tenemos el valor de b, pero acá te está dando una indicación donde te dice que b es mayor que 30. Entonces, si b es mayor que 30, b podría tener el valor de 31. Y si nosotros reemplazáramos el valor de 31 ahí, tendríamos que toda esta suma va a ser mucho mayor a que sea 7x. Entonces, eso sería falso, ya que no se va a poder cumplir con esta indicación que nos está dando. ¿Sí? Entonces, esta sería incorrecta o sería falsa. Le vamos a poner una F. Después de eso te dice la segunda proposición, te dice 2x al cuadrado más 2x al cuadrado más 5x al cubo es igual a 14x al cubo. Entonces tenemos que recordar acá que para sumar estos términos tendrían que tener la misma parte literal, incluyendo los exponentes. Pero acá tenemos x al cuadrado y acá sería x al cubo. Si nosotros quisiéramos sumar estos dos términos, se tendrían que agrupar estos dos, que sería 9x al cuadrado más 5x al cubo. Pero no nos daría 14x al cubo. Entonces, esto también va a ser falso. Y le vamos a poner ahí una letra para que nos indique que también es falso. ¿Sí? Después de eso, la tercera proposición te dice 3x al cuadrado más 5x al cubo más 4x a la cuarta te da 15x a la 9. Entonces, explicando lo mismo que habíamos visto anteriormente. Si tienen los incógnitas, incluyendo los exponentes, para que se agrupen tienen que ser iguales. Y acá vemos que son diferentes. Entonces, no se podrían sumar o no se podrían agrupar. Por eso, eso también va a ser falso. Entonces, vemos que esas tres son falsas o serían las incorrectas. Entonces, tu respuesta sería la alternativa D, donde ninguna de estas es correcta. Ya hemos hecho el análisis de cada una de ellas. Después de eso tenemos el problema 4, que lo vas a resolver tú, ¿sí? Donde vas a hacer una forma general de una suma de términos y vas a poder hallar este valor. ¿Sí? O si no, lo vamos a hacer acá para que tú hagas el problema simple. Te dice que estos términos se van a sumar. Te dice, si al sumar los siguientes monomios, que estos dos te están indicando, te dice un resultado que es 12x al cuadrado y al cubo. Indicar toda esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta suma va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 12x al cuadrado y al cubo. Eso lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Pero todo esto va a ser igual. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para nosotros tener una suma, tenemos que recordar que tienen que tener la misma parte literal. Y acá si hacemos una comparación de estos dos términos, la parte literal sería x al cuadrado y al cubo. Acá sería x al cuadrado y al cubo. Entonces, si sumamos estos dos términos, lo que nos daría sería 12x al cuadrado y al cubo. Entonces, estamos identificando las partes literales. O sea, si son términos que se van a sumar, los términos que nos van a quedar a continuación serían los siguientes. Podríamos sacar la igualdad
de la siguiente manera. Podríamos decir que A más B va a ser igual a 2C. ¿Sí? Porque acá estamos sumando los coeficientes, sería el coeficiente A más el coeficiente B, va a ser igual al coeficiente 12. O sea, estamos trabajando con puros coeficientes. Y esta parte es la que nosotros podemos reemplazar en lo que nos están pidiendo. O sea, vamos a hallar lo que te indica tu problema. Vamos a copiar ahí. En vez de poner A más B, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya está, lo está copiando. Entonces nosotros nos están pidiendo hallar A más B más 7C. ¿Sí? Entonces en vez de poner A más B, vamos a poner lo que nosotros habíamos hallado. Que va a ser lo siguiente. Vamos a tener acá. Vamos a tener, en vez de poner A más B, vamos a poner 12 más 7C. Y todo eso va a estar dividido entre 9. Todo eso va a estar dividido entre 9. He intentado copiar esta fórmula, pero mejor lo escribimos así para no estar teniendo problemas con esa edición. Entonces, si nosotros sumamos 12 más 7C, vamos a obtener 9C. Y todo eso va a estar dividido entre 9. Si nosotros dividimos estos dos términos, podemos simplificar 9 y este 9, como es una fracción, se puede simplificar arriba y abajo, sacando 9ava o 9, o sea, simplificándolo con tercia, etcétera, de tal manera que solo te va a quedar C. Si solo te queda C, esta sería tu respuesta para el problema 4. Entonces sería tu alternativa C para el problema 4. Y entonces hemos trabajado con los coeficientes, llegando a esta igualdad, donde A más B va a ser igual a 12. Si nosotros reemplazamos A más B es igual a 12 en lo que nos pide, tendremos 12 más 7C dividido entre 9. Esa suma nos va a dar 9C entre 9. Los 9 los estamos simplificando y nos va a quedar la letra C. Esa sería tu respuesta o el resultado final a todo lo que nos está pidiendo. Debido de esto, tú vas a resolver el problema 5, ¿sí? Donde vas a reemplazar estos valores. Te dicen que el monomio es este de acá, el monomio que tienes es este de acá, y tú vas a reemplazar esos valores en esta parte. ¿Sí? De ahí vas a hacer una comparación de estos términos para hallar o indicar A más B más C. Debido de eso vamos a ver el problema 6. Te dice, del gráfico relacionar A con B. ¿Sí? Del gráfico vamos a relacionar A con B. Entonces, acá nosotros tenemos varios términos en A y varios términos en B. Lo que vamos a hacer es relacionar. Si nosotros operamos todos estos términos, o sea, si sumamos estos dos de acá, nos tiene que dar algún término que tenga esta misma parte literal, o sea, que sea x al cubo, y a la cuarta, el resultado de estos dos. Ese resultado lo vamos a poder comparar con este a que tenemos aquí, con este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo vamos a relacionar con esto? Porque tiene la misma parte literal, donde es x al cuadrado, y al cuadrado, y acá x al cubo, y al cuadrado. O sea, tiene la misma parte literal. Y de eso tenemos x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Nuestro resultado tendrá que tener un x al cuadrado. Seguido de eso tenemos x al cubo, y al cubo. En esta parte también x al cubo, y al cubo. Y nuestro resultado va a tener esa misma parte. Entonces nuestra relación que nosotros podemos hacer la relación de los términos en A y la relación de los términos en B sería esa de ahí. Seguido de eso vamos a resolver el problema 7, lo vas a resolver tú, donde vas a tener que ver, ¿no?, si la suma que nos están dando van a ser correctas. Y vamos a ver el problema 8, donde te dice, vamos a hallar los polinomios que te está dando, lo tenemos que reemplazar en lo que nos está pidiendo. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí.
Vamos a bajar esto para tener todo el problema junto. Ya hasta acá está el problema 8. Entonces lo que habíamos quedado es que vamos a reemplazar lo que nos están pidiendo ya con los equivalentes que nos están dando inicialmente. Entonces vamos a poner lo siguiente. E va a ser igual a 5px. Entonces el valor de px lo vamos a reemplazar ahí, o sea, será 5 multiplicado por el polinomio que tiene px. Y el polinomio que tiene es 3x más 2. Ese 3x más 2 es el que vamos a reemplazar ahí. A eso nosotros le vamos a sumar lo que nos está diciendo acá, que es 4qx. Entonces eso vamos a tener que poner ahí, donde tendremos 3 multiplicado por el valor que tiene qx. El valor que tiene qx es x más 3. ¿Sí? Entonces ese x más 3 vamos a reemplazarlo dentro del paréntesis. 5x más 3. Cerramos paréntesis y vamos a restar a todo eso, le vamos a restar menos 19. ¿Sí? Menos 19, pero a todo esto nosotros todavía le vamos a dividir entre x. Yo lo voy a escribir con este símbolo de acá, entre x. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Para lo cual vamos a desaparecer primero los paréntesis que están en esta expresión. O sea, el 5 que nosotros tenemos acá va a multiplicar de forma distributiva. O sea, 5 por 3x tendremos 15x. 5 por más 2 tendremos más 10. El 3 que nosotros tenemos acá también lo vamos a operar con este 5x. O sea, vamos a multiplicar de forma distributiva. Entonces tendremos más 15x. Después multiplicaremos 3 por 3, que será más 3. Más 9. ¿Bien? 3 por 3, 9. Después de eso vamos a tener un menos 19. Cerramos corchete y todo eso lo estamos dividiendo entre. Tercer paso, vamos a tener que agrupar aquellos términos que sean semejantes o que tengan la misma incógnita o tengan términos que son con el mismo, o sean números naturales. Yo acá tengo 15x y acá tengo 15x. Esos dos términos se pueden sumar. Nuestro resultado será 30x. Después tenemos números naturales, por ejemplo, números enteros. Tenemos acá el más 10, más 9. Se sumarán y nos va a dar más 19. El menos 19 bajará con su signo y todo eso va a ser dividido entre x. Después de eso, podemos restar los términos que tenemos acá. Nosotros tenemos un más 19 y un menos 19. Ese resultado nos va a dar 0. Entonces nos quedará solo 30x dividido entre x. Entonces, si nosotros tenemos 30x entre x, podemos simplificar. ¿Sí? Entonces se pueden simplificar las x y nos quedará solamente el 30. Y este será nuestro resultado para el problema 8. O sea, nos va a quedar 30 como resultado de simplificar toda esa expresión. Si nosotros queremos entender un poco más cómo es que se simplifica esto, voy a proyectarlo aquí y lo vamos a poner de esta manera. Yo tengo una división, es como tener acá un 30x y todo eso está dividido entre x. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es simplificar. Puedo simplificar una x y esta x y tu resultado te va a quedar solamente en 30. Y eso es lo que estoy haciendo para hallar el valor de 30.
Lo mismo en el problema anterior, cuando nosotros teníamos un 9C, teníamos acá un 9C, y todo eso estaba dividido entre 9, lo que estamos simplificando es este 9 de acá. Simplificamos 9, y solo te va a quedar así. Y esa sería tu respuesta para el problema anterior. Ya está. Seguido de eso, tú vas a resolver el problema. El problema 9 lo vamos a hacer también porque hay otro problema que se parece a este. Ya lo vas a resolver tú. Te dice lo siguiente. El término 1 es toda esta expresión y el término 2 es toda esta expresión. Se sabe que el término 1 más el término 2 te va a dar todo eso de acá. Y te dice indicar el valor de 2n más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco sobre la condición que nos está dando. Si te dice que esos términos se pueden sumar, término 1 más término 2 te da todo esto de acá, está diciendo que estos dos términos se pueden agrupar o se pueden operar. Y si se pueden operar es porque el exponente que tienen y la incógnita que tienen son las mismas, ¿sí? O sea, son iguales. Entonces, x en el primer término, que tiene un exponente 2m menos 5, va a ser igual al exponente que tenga de m más 3. Entonces, si se operan, estos dos términos van a ser iguales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Vamos a igualar 2m más 5, va a ser igual a m más 3. ¿Sí? Si nosotros operamos esta ecuación, vamos a hallar el valor de m. Siguiendo lo que habíamos visto en la teoría, donde te decía que ambos términos podemos agruparlos siempre y cuando la parte literal y el exponente sean las mismas o sean iguales. Es por eso que estamos igualando en este caso los exponentes del término 1 y del término 2. Después de eso, lo que vamos a hacer es pasar dos términos con m al primer miembro. Entonces, si yo tengo un más m en el segundo, pasará el primero con menos m. Eso va a ser igual a un más 3 que está ahí, y el 5, que es negativo, es menos 5, lo vamos a pasar al otro miembro con signo cambiado, o sea, nos va a quedar con más 5. Si nosotros restamos 2m menos m, solo nos quedará m, va a ser igual a la suma de más 3 y más 5, y esa suma nos va a dar más 8. Pero esto no es lo que nos están pidiendo, no nos están pidiendo hallar el valor de m. Nosotros nos están indicando calcular el valor de 2m más 1. Y eso es lo que vamos a poner acá. Nos están pidiendo calcular el valor de 2m más 1. Entonces vamos a reemplazar el valor de m que nosotros habíamos hallado, donde será 2 multiplicado por 8 y todo eso sumado más 1. 2 por 8 tendremos 16 más 1 nos va a dar un resultado de 17. Y esta sería nuestra respuesta para el problema, la alternativa C. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vas a hacer tú es resolver el problema 10, vas a resolver el problema 11, que es muy parecido al problema 3 o 4 que habíamos visto anteriormente, es muy parecida, tienes que comparar los términos. Después de eso vamos a resolver el problema 12. ¿Sí? A partir del problema 12 todos los demás ya los vas a poder resolver tú, teniendo en cuenta lo que se ha explicado anteriormente. Entonces vamos a tener todo esto de acá. Yo lo voy a trabajar utilizando paréntesis o corchetes, etc. Vamos a poner A va a ser igual a lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos aquí un término con paréntesis en el numerador y vamos a operar de forma distributiva. Entonces tendremos 3 por x, tendremos 3x, más 3 por 7y, tendremos 21. ¿Sí? O sea, ya he resuelto el primer paréntesis. Después de eso vamos a utilizar el segundo paréntesis multiplicando un número negativo con todos estos términos. Menos 2 por 2x tendremos menos 8x. ¿Sí?
menos 4 por más 5y, tendremos menos 20. ¿Sí? Es negativo estos resultados, ya que el menos 4 tiene un número negativo. Después de eso va a bajar el más 6x que teníamos ahí. Pero a todo esto yo le voy a poner un corchete para representar la división de esta manera. Ahí le voy a poner la división. Ese oblicuo va a ser la fracción que nos está dando en el término del numerador. Después de eso vamos a tener abajo en el denominador un término con paréntesis también, y los vamos a desaparecer, los vamos a anular. Para eso vamos a tener que multiplicar el número que está fuera del paréntesis con cada uno de los que están ahí. Entonces tendremos 3x más 3y. El 4 también va a multiplicar al x y al más 3y. Al multiplicar esos te va a quedar más 4x y más 12y. Después de eso vamos a hacer el signo de este número negativo con los que están acá. Nos dará menos 2x y menos 4y. ¿Sí? Acá también cambian de signo porque el número que estamos multiplicando es negativo. Y al finalizar nos va a quedar menos 6y. Ahí estaría el menos 6. En el segundo paso lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. Por ejemplo, todos los que tengan x, todos los que tengan y, son los números naturales, etcétera, etcétera. Entonces acá nosotros tenemos 3x, acá tenemos menos 8x y acá tenemos 6x. Si yo sumo 3x con este 6x, voy a tener 9x positivo. Y con este menos 8x, mi resultado será solo x. Seguido de eso, yo puedo acá operar un más 21y con menos 20y. Se van a restar y nos va a quedar más y. Y eso se reduciría todo el término que está en el numerador. Después de eso podemos operar acá. Acá yo tengo un 3x, 4x. Si lo sumo me va a dar 7x. 7x con este menos 2x me va a dar 5x. Entonces le vamos a poner 5x. Después de eso podemos operar los términos que sean o que tengan la letra y. Acá tenemos 3y. Acá nosotros tenemos 12y. Si nosotros sumamos ambos términos, vamos a tener 15y. Al 15y le vamos a restar 4y, vamos a obtener 11y. Después le vamos a restar 6y, que es el último término, y nos va a dar un resultado de más 5y. Más 5y. Ese sería nuestro resultado, tanto en el numerador como en el denominador. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es factorizar en la parte de abajo. ¿Sí? Lo vamos a escribir acá con que nos facilita Zoom. Yo tengo acá que voy a tener A va a ser igual a X más Y. Y voy a factorizar en esta parte del denominador el número 5. ¿Sí? O sea, es factorizar el término común que nosotros podamos tener. Todo lo demás te va a quedar dentro de un paréntesis. Yo factorizo o quito este 5, el que me queda es una X. Si yo factorizo este 5, lo que me queda es un más Y. Y eso va dentro de un paréntesis. Seguido de eso yo puedo simplificar. Lo que voy a simplificar es lo que tenga arriba y lo que tenga abajo. O sea, puedo simplificar X más Y y este X más Y. Y yo esa simplificación voy a tener lo siguiente. Adelante de todo este X más Y, yo tenía 1. Ya que si yo multiplico 1 por X y 1 por Y, me va a quedar lo mismo. Entonces, al simplificar, ese 1 se mantiene y el 5 que tenía en el denominador también se mantiene. Y este sería nuestro resultado para el problema de hoy.
un quinto va a ser tu resultado, o sea, la alternativa E. Y es así como hemos resuelto el problema 2. A partir de este problema, tú ya vas a poder resolver todos los problemas anteriores. Si tuvieras alguna duda, alguna pregunta, te sugiero que veas el video otra vez o me puedes hacer una consulta por WhatsApp. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Conmigo será hasta un nuevo tema. Hasta luego.